Buenos días amigos, hoy martes 23 de julio de este año 2019. Habíamos dicho aquí en días recientes que nunca es más oscuro que cuando va a amanecer. Y en efecto, confiados en que el PLD había adquirido la adultez suficiente como estructura política dirigida por hombres veteranos, combatientes de varias guerras políticas desde la década de los 70 hasta hoy. Convencidos de eso, sabíamos que el PLD no se iba a dejar llevar al derricadero. Y ayer el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, demostrando que es de una estirpe superior dentro del PLD y de la política nacional, renunció a intentar, que no lo hizo, intentar modificar la Constitución para justificar una segunda repostulación consecutiva a la presidencia de la República. El discurso de ayer del jefe del Estado no dejó dudas de que ha preferido el respeto a las instituciones, a la Constitución de la República, a su partido, a la unidad partidaria y también a las realizaciones que corresponde defender a esa institución política como precursora del desarrollo moderno de la nación. Y por eso, entonces, por tanto, de anunciar su despido adelantado y agradecimiento a la sociedad dominicana, porque su mandato, el actual, concluye el 16 de agosto del año que viene. Oigan la importancia que tiene esa decisión de anoche. Se está tomando un año antes de la conclusión de su mandato. Creo que pocas democracias en América Latina pueden darse el lujo de definir un asunto de esta envergadura con tanta antelación a la conclusión de un mandato. Es razón de que en efecto las fuerzas que siempre procuran el poder, su ejercicio continuo, no se definen así tan fácilmente con tanta antelación, a menos que estén sujetos por las propias leyes a hacerlo. Y ayer, soportado en las leyes, en los procesos comiciales señalados por la ley general, por la ley de partidos políticos y la ley también electoral, el presidente, respetuoso de ambas y de las instituciones básicas, anunció que no se presentará en el 2020. Los acontecimientos por venir son interesantísimos. El PLD prosigue con esa intervención de anoche el propósito que se ha hecho de ser una estructura política emblemática que sienta precedentes históricos, porque lo que viene, lo que resta, y en los próximos días, semanas y meses, es de trascendencia, porque pone a prueba la capacidad de esa estructura política con 3 ejercicios consecutivos de poder, más uno interrumpido por un interregno de 4 años. Esa estructura política tiene ante sí enormes pruebas, como es la realización de una consulta interna para seleccionar candidatos a prácticamente el 80 o más por ciento de los puestos electivos nacionales. Es una prueba de envergadura que debe superar el PLD, pero además es un ejercicio democrático que va a quedar como una gran herencia, sin duda alguna, para la población dominicana, para reunir las propuestas que hará el PLD, tanto para la primera consulta de febrero como para la segunda de mayo próximo.
No hay duda de que el discurso del presidente planteó de antemano que no va a ceder su liderato así por así y lo proclamó mayoritario, evidente. Eso confirma un presupuesto de diario de 4, de que aquí se estaba debatiendo el poder del partido y del país. Pero eso no quiere decir que eso vislumbre un cataclismo, una tormenta dentro del PLD, todo lo contrario. Eso vislumbra que esa fuerza política sigue viva y accionará todos sus mecanismos democráticos para poner entonces en juego lo que son las fuerzas internas que allí disputan. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Estamos en medio de una prueba democrática de envergadura y parece que el PLD y ninguna otra fuerza política del país está en condiciones, con el nivel de masas que representa, de salir airoso. Es sorprendente la envergadura de esta tarea que se ha propuesto el PLD. Y sorprendente. Eso de elegir en ambientes democráticos, absolutamente libres, porque va a ser en gran medida comandado esos procesos comerciales por la Junta Central Electoral, organizada así. El PLD solo va a aportar su gente, la que haya registrado, por cierto, mediante un mecanismo tan democrático como que está abierto al público, a todo el que quiera encimarse al PLD, aproximarse a esa estructura política. O sea, estamos en medio de una de las grandes pruebas políticas de este siglo y de la democracia. Por todo eso hay que rendir tributos y respetos al presidente en su discurso de anoche, al PLD y a su liderazgo. En este caso, en cuanto al liderazgo representado en gran medida por el doctor Leonel Fernández, presidente de la organización, y el licenciado Danilo Medina, actual presidente de la República. ¿De quién es la mayoría? Eso no importa ahora. Lo que importa es que se ejercite la democracia ahí dentro y que la representación que lleve el PLD al público a ofertarlos a los dos procesos comerciales que vienen sea genuina y se apegue a algo que aquí, eso sí, nosotros en Diario de Cuatro defendemos, que son los avances económicos, sociales e institucionales que han madurado en forma insospechable, diríamos nosotros, durante todos los últimos gobiernos del presidente Medina. Pero son avances que se iniciaron en 1996, aunque resulte duro a los danilistas reconocerlo, y que han sido bien proyectados, bien diagnosticados por los cerebros, por esas cabezas muy bien montadas que tiene el PLD en su gobierno y que se ha podido atraer el presidente Medina, comenzando por él mismo, como para darle los suplementos que necesitaban esas políticas y consolidarlas como están hoy. Ha habido ingredientes novísimos como el 911 de una importancia vital, porque puso a prueba la capacidad de la nación dominicana para incorporarse a prácticas modernas de naciones avanzadas. Y ahí tenemos el 911 portentoso, llevado de la mano de la cabeza mejor organizada que tiene el gobierno, que es la del señor Gustavo Montalvo, no le quepa ninguna duda. Otros planes más, otras acciones más, eso de la visita sorpresa, que es una iniciativa del presidente, es una práctica que incluso han venido a copiar políticos y estadistas de otras naciones.
Estamos, por tanto, ante un gobierno con realizaciones, pero la mayor parte de las acciones emprendidas lo que han hecho es continuar, profundizar, yo diría que sensibilizar lo que fueron iniciativas grandes tomadas por los gobiernos iniciales del PLD. ¿Qué es la sociedad de hoy sino la continuidad de los logros de cada uno de los gobiernos de los partidos tradicionales, comenzando por el Partido Reformista Social Cristiano, siguiendo por el Partido Revolucionario Dominicano y ahora, en la época moderna, por el Partido de la Liberación Dominicana? Eso es todo, con una institución política surgida de las entrañas mismas de esas agrupaciones, como es el Partido Revolucionario Moderno, esperando turno. Todas esas son instituciones legítimas, reconocidas por la sociedad dominicana, no inventos, como ha pasado en Centroamérica con un paquete de recién surgidos, o en Sudamérica también aparecen en algunas partes como no inventos, sino provenientes de las estructuras políticas tradicionales. Nosotros nos sentimos orgullosos de nuestra colectividad política, que anoche uno de sus más insignes representantes dio una lección al país y al mundo, el licenciado Danilo Medina, porque no obstante su extraordinaria obra de gobierno, apreciada obra de gobierno, no se dejó llevar de las cantaletas reeleccionistas que tenía a su lado y las motivaciones que pudieron haberle llegado personalmente, porque el ser humano no es de piedra, es sensible, absorbe, es influenciable. Así somos todos. Por tanto, lo de anoche es una lección. Ahora, ¿qué viene? Una disputa interna en el PLD importantísima, democrática, trascendente, aleccionadora, por el control del partido y las representaciones del partido en los órganos fácticos del país, los órganos tradicionales. ¿Y qué es eso? ¿Eso es preludio de qué? Eso es preludio de desarrollo, de democracia. Eso es garantía de que vamos adelante, de que vamos en procura de ser una nación organizada, respetuosa, moderna, emblemática en los planos locales e internacionales. No tenemos ningún temor a lo que expresó el presidente anoche, al respeto que debe generar este señor don, que se coloca en una de las galerías importantes e históricas de la nación. Así es que muy satisfecho de todo lo que está aconteciendo, de que el país que debe volver un poco a la normalidad, por aquello de que es verdad que hubo un ambiente de tensión que en todo momento se garantizaba que íbamos a salir de ella, como en efecto vamos a salir rápidamente para recuperar enteramente la normalidad. Ahora el proceso interno, que nadie crea que esto significa volver a fórmulas unionistas fáciles. No. Aquí lo que se está confirmando es claramente una lucha por el control del PLD de dos grandes líderes. Lo único que ambos han escogido el camino democrático, el respeto a las leyes que ya tenemos para organizar estas luchas políticas que son tradicionales en democracias abiertas. Eso por un lado. Por el otro, queremos llamar la atención en lo siguiente. El CONIAF y el IDIAF están de acuerdo con una gran
junta de ganaderos y de funcionarios del Estado, reguladores del sector agropecuario, para producir un análisis a fondo de la problemática ganadera, productora de leche y de precios. Buenos días, don José. Yo creo que esta es una importante propuesta y que debieran escuchar todos los sectores involucrados. El IDIAF y el CONIAF son dos entidades asesoras del Estado, dependen incluso del Estado y del sector privado, nacional e internacional, que aporta los recursos con los cuales las dos operan. Pero queríamos advertir lo siguiente. Los ganaderos, productores de leche, que en este país no son los tradicionales ganaderos productores de leche de toda Centroamérica y Sudamérica, incluyendo los Estados Unidos, aquí son medianos y pequeños, la mayoría. Son decenas de miles. No estamos hablando de poca cosa. Se dejaron llevar de estructuras organizativas un poco manipuladas, que han utilizado el recurso de la presión para tratar de obtener los beneficios que son legítimos que esperan los productores de leche. Pero esto se ha hecho sobre la base de presiones inadecuadas al Estado y muchas veces de la toma de posiciones políticas dentro de lo que es el ambiente nacional, muchas veces desdoblando la realidad del sector agropecuario. No queremos con esto de ninguna manera desautorizar a los productores de leche organizados en cuanto a su demanda de que se incremente el precio de la leche para ellos poder seguir operando. La demanda que por muchos años hicieron de que todo proyecto de ayuda del Estado para combatir la pobreza, como los programas sociales, tuviera que depender si iba a utilizar leche de leche nacional, no de leche importada. Lo mismo que los programas asistenciales del sector educativo. Eso se ha logrado. Y se ha logrado, no obstante, la resistencia de grupos importantes que se formaron alrededor del Estado para ser los manipuladores de esas oportunidades de negocios. Muchos de ellos aprovechándose para suplirla con leche importada. Aquí se montaron empresas relacionadas con el Ministerio de Educación y por contratos garantizados para importar leche en polvo y suplir al desayuno escolar y a otras actividades del Estado. Pero echando eso a un lado, en gran medida este es un asunto resuelto con la disposición del Estado de que esos consumos sean de producción nacional. Lo que queremos advertir ahora es que la decisión que se vaya a tomar para el incremento del precio de la leche repare en muchas cosas. Primero, en la importancia de ese alimento para toda la población dominicana. Segundo, en la necesidad de que el ganadero productor de leche sea preservado y tenga incentivos razonables. Y en tercer lugar, que se abandonen las posiciones de manipulación y de presión que desde esa estructura organizada de los ganaderos se ha montado en los últimos años. No, tampoco es permisible. Pero es atendible, por tanto, la propuesta del IDIAF y del CONIAF de que se produzca una gran cumbre, Mozart, de representantes del Estado, reguladores del sector pecuario, de los ganaderos organizados y de las empresas también procesadoras, para que sea el fruto de una gran decisión equilibrada lo más que se pueda, ¿no verdad? Pero que procure preservar una de las cosas que pocas veces nosotros, de las actividades que pocas veces nosotros reparamos en su importancia. Miren, si hay vocación
en estos 48.000 kilómetros cuadrados de que dispone la República Dominicana para alguna actividad productiva es para la ganadería. Para la ganadería, eso lo saben desde la colonia, los primeros colonizadores. Y por eso es que más de 2 siglos, 3 siglos, la economía dominicana dependió de la ganadería, esencialmente. Pero no es por casualidad, es porque tenemos tierra suavemente alomada y clima que te permite tener hierba prácticamente todo el año. Lo único que todavía no sabemos almacenarla. Y cuando viene una sequía, nos provoca daño terrible, cosa que seguro vamos a aprender. En resumen, que creo que el país tiene que echar adelante, que los temas políticos no pueden sustraernos de las actividades principales. Usted ve ese proyecto que parecía inscrito dentro de actividades puramente improvisadas, esto de los parqueos. Eso tenemos que hacer parqueos. Y el Banco de Reserva hace muy bien con involucrarse en eso, porque esto va a ser mediante el asunto del fideicomiso, que se ha creado especial. Porque no podemos seguir propiciando que zonas importantes de la capital, donde se concentra mucho comercio, mucho turismo, mucho intercambio cultural y social, sigan estando limitadas por un problema de parqueo, de estacionamiento. Bueno, pues esto tiene que ser bien recibido y el país, por tanto, seguir adelante. Esas son de las demostraciones que parecen dispersas, pero que tienen que ver con una nación que está en desarrollo y que tiene que proseguir adelante. ¿No es así, don Mozart? Sí es. Buenos días, Pedrito. Buen día. Buenos días a todos. Bien, bueno, como han podido notar y vimos todos, la noticia del día, la información del día, ha sido el discurso pronunciado, o las palabras pronunciadas anoche por el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, donde en términos fundamentales, lo fundamental es que le anuncia al país su decisión de no presentarse o de no intentar o acogerse a los intentos y a la propuesta que se le había hecho de una reforma constitucional para que le diera la oportunidad de presentarse el año próximo a las elecciones nacionales. Ese discurso, esa decisión, porque pudo haber sido dada por esa u otra vía, era esperada por la población. Lo necesitaba, la población dominicana necesitaba de una definición ya que nos diera a nosotros la certidumbre de hacia dónde se conduciría un proceso electoral novedoso y que guarda muchos retos, el proceso electoral de la República Dominicana, gracias a Dios envuelto en un proceso de estabilidad económica, social y política que vive la República Dominicana, y que ha de ser el elemento fundamental a tomar en cuenta por todos los que vayan a participar de la búsqueda del poder a partir del 20. Su gran meta deberá ser, la primera de todas deberá ser garantes de la preservación de este clima de estabilidad social, política y económica que como ninguna otra nación de toda América Latina presenta la República Dominicana. Eso por un lado. Pero yo quiero, esa es una intervención, la de anoche, que va a dar espacio interesantísimo para las interpretaciones, para los análisis, para las perspectivas noticiosas. Es interesante porque no se trató simple y llanamente de un anuncio de que el presidente no va. Yo pienso que eso sería una ligereza. Lo primero es que debemos reconocer en el presidente Danilo Medina que estamos frente a un verdadero estadista, un hombre responsable y un político de visión amplia. Y lo que es más importante,
de respeto a la historia. Un hombre que sabe perfectamente bien lo que quiere, lo que ha alcanzado y lo que todavía está en condiciones de aportar a la República Dominicana. Eso es lo primero. Ahí se demostró que no estábamos en presencia someramente, como se trató de decir en algún momento, de una persona voraz, interesada en derribar cualquier tipo de obstáculo para preservarse en el poder, y mucho menos con vocación dictatorial, que fue uno de los extremos que se tocaron en forma irresponsable y en forma abusiva al momento de sopesar la oportunidad que pudo haber tenido el presidente de la República de sortear una situación que era sorteable, que se podía salvar, porque ese obstáculo institucional, ese impedimento constitucional era salvable. Lo único que, como bien lo reconoce el presidente Danilo Medina, sería sobre la base de crearle al país una situación de crispación peligrosa que pudiera incluso llevarse de paro lo que ha sido y es y será el gran legado del presidente Danilo Medina. Sin dudas, el presidente de las grandes transformaciones nacionales en democracia. Sin duda, el presidente de las grandes transformaciones, tantas y tan profundas que parte de todo este escarceo y de ese cerco que se le tendió al presidente de la República, precisamente se debe a que tuvo la entereza, la responsabilidad, el vigor de enfrentar sectores terribles de la República, echar a un lado situaciones que le significaron y le ha significado a este país mucho sacrificio y dolor de cabeza, enfrentarlo. Eso de por sí es una muestra de la estatura del presidente Danilo Medina como político y como estadista. Y no podía yo, bajo ninguna circunstancia, dejar de lado ese gran principio que es el de reconocer los méritos de una persona que se ha echado encima a un país y que ha sabido conducirlo. Conducirlo también, que como bien decía ayer el representante mundial del Scotiabank, en una visita que le hizo al presidente de la República, anunciándole nuevas inversiones en la República Dominicana por vía a financiamiento de ese importante banco internacional, el clima que opera en la República Dominicana para la inversión sin ningún tipo de contratiempo, las garantías que hay en la República Dominicana para la inversión. Entonces, esas son cosas que nosotros debemos ponerla en primer lugar. No está de más decir que todo esto plantea escenarios diferentes al interior del Partido de la Liberación Dominicana, donde no ha cesado la situación. Esto pudiera ser, esto abre caminos, abre compuertas para que continúe la confrontación o para que haya algún tipo de encuentro o reencuentro que posibilite todavía mantener al Partido de la Liberación Dominicana como la primera opción de poder en la República Dominicana. Porque sin duda, ayer, anoche, el PLD perdió su principal pilar para mantenerse en el poder, que era el presidente Danilo Medina. Sin dudas, la persona que tenía todos los elementos para garantizarle sin mayores obstáculos al PLD permanecer en el poder era Danilo Medina. No digo la única, cuidado, pero era la principal. Por múltiples factores sobre los cuales, o fundamentalmente, su extraordinaria obra de gobierno.
y porque ha sabido, supo enfrentar situaciones terribles y aún así mantenerse en el aprecio del pueblo, de la población dominicana y en el reconocimiento de importantes sectores de la sociedad que todavía hasta el último momento le presentaban y le mostraban su interés en que él intentara una reforma para poder presentarse a las próximas elecciones. Es un discurso, como les digo, que va a dejar, tiene muchos componentes, tiene elementos diferentes que vamos a tener que tomar en cuenta a la hora de establecer hacia dónde irá el proceso, porque el presidente trazó rutas ayer. Es un discurso bastante corto, pero de un contenido muy diverso, que traza pautas, contiene aristas que deben ser tomados muy en cuenta por el liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana y por la oposición, porque se trata de la vigencia de un liderazgo como el de Danilo Medina, que tiene mucho peso al interior del Partido de la Liberación Dominicana y fuera de él. Yo creo que hace muy bien tanto la entidad, su entidad, el Partido de la Liberación Dominicana, como la oposición, en mostrarse lo más reflexivo posible, lo más sereno posible y lo más comprometido posible con el país a la hora de evaluar y marcar los pasos que van a dar en los días subsiguientes. Tienen que pensarlo muy bien, porque las definiciones todavía están por llegar de este proceso. Las definiciones todavía están por llegar. Insisto, se trata de un liderazgo que tiene y mantiene un peso muy específico dentro de su organización y fuera de ella. Vamos a seguir este tema a partir de los próximos días, para que ustedes vean que la cosa no es tan sencilla como parece. Buenos días. Buenos días. Saludos, amigos. Gracias, amigos y amigas. Gracias por estar con nosotros en Diario de 4. Bueno, yo creo que el presidente Danilo Medina se comportó a la altura del estadista que le reconoce, del nivel de estadista que le reconoce la sociedad dominicana. El presidente dijo una expresión, yo estaba leyendo ahora mismo, una expresión que yo creo que retrata de cuerpo entero todo su discurso. El liderazgo responsable se muestra en los momentos complejos. El liderazgo responsable se muestra en los momentos complejos. Además de decir, cuando llegue al término de mi segundo mandato y deje la presidencia de la República, quiero poder salir a la calle a caminar como un ciudadano más. Este es un país que la historia de los presidentes es muy convulsa. Los presidentes o van a la cárcel o van al cementerio. La historia. No, tú buscas. No, yo quería decir eso primero para reflexionar sobre el presidente hablando durante todo el día. Hubo reuniones con sus colaboradores entre sí. O sea, no fue una decisión de hoy para mañana, fue una decisión bien pensada, bien meditada. Y eso de que los líderes se crecen en los momentos difíciles, es verdad, no es. Uno tiene que ver. ¿Qué vio el presidente? Yo me pongo a pensar, bueno, ¿por qué ese discurso de ayer, que ya era perentorio por razones de los plazos de la Junta Central Electoral? Bueno, el entorno internacional tiene un motivo importante. Un presidente puede dominar algunas de las variables que se le presentan en una contienda de carácter político. Algunas de las otras son imponderables para el jefe de Estado de que se trate. Por ejemplo, si vemos el entorno internacional, no es propicio para el país mantener un estado de situación como el que está. No es propicio. No se sabe cómo va a resolver. Señores, los ingleses acaban de reforzar militarmente el estrecho de Hormuz.
Y Estados Unidos está pidiendo una fuerza internacional a que se opone a los europeos, porque los europeos dicen, nosotros queremos seguir insistiendo en que hay una salida pacífica que salve el acuerdo con Irán, el acuerdo nuclear. Irán está enriqueciendo uranio y con control del estrecho de Hormuz, por donde el estrecho de Hormuz, de la entrada hacia dos mares, por donde pasa el 60% del comercio mundial de petróleo. ¿Qué te parece? Si ahí le dan un bombazo a uno de esos petroleros ingleses, que es el que está detenido, y los ingleses tienen uno de Irán, imagínate lo que puede pasar. Por lo pronto no vemos posibilidad de que el petróleo baje de los 65 a 70 dólares, que es mucho encarece la economía dominicana. Sí. Miren lo de Puerto Rico, miren las elecciones de noviembre de Estados Unidos desviándose hacia situaciones de carácter de odio racial, de antimigratoria. El gobierno de Estados Unidos acaba de declarar, acaba de poner en vigencia una ley que señala que la ley establece solo que son como, creo que 150 kilómetros alrededor de la frontera, todo el que agarren y no pueda demostrar que ha vivido los 2 años últimos en los Estados Unidos, tiene vía expedita para ser deportado. Porque se trata sin ningún tipo sin llevarlo donde un juez. Cuando lo pusieron para todo el territorio nacional, interpretación. Sencillamente porque hay 900,000 casos migratorios de gente que lo van a deportar y buscan un abogado y lo presentan en migración. No, nada menos casi 1 millón de casos. Entonces, nosotros tenemos 600,000 ciudadanos dominicanos en condiciones indocumentados en Estados Unidos, aproximadamente. Le pongo ese entorno internacional para que también veamos la situación de la República Dominicana. Yo creo que quizás sea uno de los ciudadanos que más llamó la atención sobre el segundo semestre de la economía, señalando que la situación política generada por la crisis interna del PLD, más que cualquier otra cosa, porque ninguna de las marchas, ninguna de las protestas tuvieron mayor connotación desde el punto de vista de la economía. Ninguna marcha de la que presentó, ni marcha verde, ni marcha nada, ni de gracia, no tuvo ninguna significación. Lo que perturbó la economía dominicana fue la crisis del PLD. Entonces yo le señalé que en el segundo semestre de la economía podía afectarse aún más por razón de que ya los plazos la ley de partido no pone para el año que viene nada de las elecciones. Las elecciones van a ser a partir de después que pasemos la Navidad como antes y todo el mundo beba y qué sé yo cuánto, y bueno, no. Es a partir del 22 de octubre y del 22 de agosto las inscripciones de los candidatos que van a participar en las primarias de los partidos políticos. Es decir, ya estamos en elecciones. Y además son 2 elecciones separadas, la de las elecciones municipales y las elecciones presidenciales, que podemos tener 4 elecciones en un periodo relativamente corto, con un costo altísimo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político y desde el punto de vista institucional para el país. Las elecciones primarias, las elecciones municipales, las elecciones presidenciales, y si hay segunda vuelta, otras elecciones. Son 4 llamados a votar a la República Dominicana en menos de un año. Entonces, todo eso, yo me imagino que el presidente Danilo Medina lo ponderó como un estadista. Yo parto del criterio que él dijo, los líderes se pronuncian en los momentos difíciles. Sin duda alguna que él puso sobre la mesa las abiertas posibilidades, como dice Mozart, que tenía de poder promover una reforma constitucional. Y también ustedes recordarán que hablé del daño colateral. Y yo creo que también le expliqué que hay victoria, ahí viene lo del general las pírricas, que el daño es mayor que el triunfo que tú puedas obtener. Entonces, todo ese cuadro que se dio en el país, especialmente cuando la oposición asumió y se introdujo en la crisis del PLD, es decir, cuando el señor Abinader decidió
y también a la feria, se involucró en una situación, involucró su partido, involucró su liderazgo en una crisis que no le pertenecía, que no tenía por qué estar ahí. Pero a la cual le sacó mucho provecho. Pero le sacó provecho como tú señalas, pero además agravó la crisis. Ya la hizo una crisis de una naturaleza mayor para el país, posiblemente una crisis que podía convertirse en una crisis nacional. El presidente, a mi modo de ver, reflexionemos, porque ya está señalada su decisión. Actuó como un estadista, como un gran estadista. Fíjate los elementos que él planteó. Él planteó la unidad nacional, llamó al empresariado a mantener la confianza en la economía, señaló los aspectos fundamentales de su gestión que caracterizan a su gestión relacionada con el progreso, la titulación, la que se va a conjurar el analfabetismo, la tanda extendida, la visita sorpresa y otros más. Y hizo un gran esfuerzo para que no se contagiara con la soledad del poder. Dijo que el último año de su gobierno va a ser un año tan activo, fuerte, y llamó al empresariado a participar de ese último año también. Y llamó a su partido a ser responsable y a la oposición también en todos los procesos electorales, en la consolidación de la democracia. Más de ahí no se quiere de un presidente, más de ahí no se quiere un presidente. Así es. Y eso reconduce la historia política del país. Búscate la historia, tú vas a encontrar Balaguer, Jorge Blanco, don Antonio, Magluta, que fue presidente 43 días con sus 43 noches. Y así fue. Magluta. Bueno, Jorge Blanco es un ejemplo vivo de lo que significa las pugnas en el poder. Jorge Blanco, por una razón de su partido, terminó preso, desconsiderado, y jamás pudo levantar cabeza. Por una situación de su partido, de la pugna con Jacobo Magluta. Peña Gómez no pudo llegar al poder, no solamente porque todavía no estaba maduro, no había madurado este país en términos del odio racial, sino también porque su partido se lo impidió, su propio partido. La crisis que se dio en el PRD, llegó a decir el doctor Peña Gómez, una de las mentes más claras en la historia política dominicana, llegó a decir que el fantasma de Trujillo todavía estaba en el palacio. Todavía rondando el Palacio Nacional. Sí. De manera que hoy yo creo que fue un discurso histórico. Ahora, de nuevo, tenemos que reflexionar con la cabeza fría. El PLD tiene que aprovechar esta oportunidad histórica que propicia el presidente de la República para embarcarse en un proyecto de unidad. El PLD no puede pensar en los grupos y en los subgrupos, sino en el país. Yo quiero llamar la atención sobre el hecho de que el presidente Danilo Medina pensó primero en el país. Ninguna de las voces que le hablaron al oído le puso atención más que a su propia conciencia. Las razones tendrá. Uno le dirán, y Mozart acaba de hacer un planteamiento en esa dirección, había oportunidad, presidente, ¿por qué no lo hizo? Tal cosa. Otros le decían, algunos ministros, no, presidente, no se mete en eso. Pero al final, ni a uno ni otro, él asumió lo que él entendía y lo dijo. Los líderes en el momento así es que se pronuncian. Lo hizo para bien o para mal, eso ya la historia lo dirá. Lo que yo sí creo que es una oportunidad para que el PLD, como lo dijo Margarita Cedeño, la vicepresidenta, para que el PLD intente producir una unidad en la diversidad, que no quiere decir que se vayan de Boy Scout a una excursión. Quiere decir que entiendan que este país requiere seguir avanzando en los mismos términos en que ha avanzado en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Y quiere decir que ese partido le dé al país un ejemplo, primero, de unidad, sobre la base que yo digo, unidad programática, unidad de tal. Para todo tiene que haber resolución de los conflictos, que se le ofrezca al país. Y luego que los dominicanos tengan la oportunidad, los electores, de determinar si la oposición ha madurado lo suficientemente como para entregarle el poder, o si se requiere que ese partido, y son 7, 8, 10 líderes o candidatos que tiene, están aspirando, bueno, que escojan uno. Ahora, si el PLD mantiene los estados de desunión, no tomen en cuenta que el presidente dijo
un sector que él denomina minoritario del Partido de la Liberación Dominicana, mantuvo una campaña que él entiende que tenía el propósito de desmeritar su gobierno y su persona, lo cual a mí me parece que es una reflexión de él que va para la historia. Pero lo hizo el presidente Fernández en su momento. El presidente Fernández señaló que había sido también así. Es decir, eso no puede ser óbice para que no se promueva en el Partido de la Liberación Dominicana la unidad interna. Una unidad que la sociedad dominicana lo reclama y una unidad que es la única que puede mantener los indicadores económicos donde deben de ir y donde están. Pedro, tú que y Moza, le digo, si el PLD sigue por el camino que va, número uno, desde el gobierno todo se daña. Eso que dijo el presidente mundial de Escocia Bank es un llamado también a la clase política dominicana, que ellos no son dueños del país, que el país tiene caminos propios, que ellos lo conducen, porque los electores le dijeron, venga, usted va para eso. Y si el PLD, que yo pienso que este es su último chance, después de lo que después del sacrificio que ha hecho el presidente Medina, en bien de la convivencia política, de desprendimiento. Si el PLD mantiene el criterio desde el mesianismo hacia el oportunismo, oscilando entre un oportunismo, ahora van a querer creer mucha gente que son herederos del presidente, y van a estar los herederos que son mandamadres buscando la herencia, hasta que es un sentido propio de un oportunismo, hasta el mesianismo. Vamos a tener problemas en la economía del país que estamos hablando. Bien. Miren, señores, hoy tenemos dos invitados, por tanto tenemos que administrar el tiempo con mucha precisión. Se trata de dos personalidades, el licenciado Marius de León, que es el director del CIRD, que es el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, pues primero en la lista. Y también está con nosotros Rubén Darío Cruz, el senador, amigo mío, por Atomayor del PLD. No ha llegado. Vamos a militar. Ese no ha llegado, pero viene en camino. Entonces vámonos Rubén con Marius Toyota en un momentito y démosle con eficiencia y aprovechando el tiempo para sacar el mayor beneficio de estas dos entrevistas. Muy bien. Yo agradezco que ustedes... Nos sentimos muy agradecidos por su sintonía. A la hora de transmitir, comunicar o expresar lo que sentimos, lo hacemos siempre pensando en todos ustedes. Por eso, las noticias internacionales están a la corriente de cualquier acontecimiento del momento. Y estas son algunas de ellas. El Comando Sur estadounidense ha difundido imágenes en las que se ve el momento en el que un avión de combate Sukhoi Su-30 venezolano de fabricación rusa sigue presuntamente de forma agresiva a un EP-3 estadounidense, poniendo en peligro, dicen, la tripulación y la aeronave. Afirman que estaban realizando una misión de vigilancia sobre el Mar Caribe, reconocida y aprobada. El ministro de Defensa venezolano ha ofrecido una versión diferente del episodio. El Comando Estratégico Operacional interceptó una aeronave de tipo EP-3 norteamericana con capacidad de exploración radioelectrónica en la región de información de vuelo. Aquí en nuestra zona económica exclusiva, y no participan, no informan, no cumplen con las leyes aeronáuticas. El Comando Sur opina por su parte que esta acción demuestra el irresponsable apoyo militar de Rusia al régimen ilegítimo de Venezuela, así como la imprudencia y el comportamiento irresponsable del gobierno de Caracas, al que acusó de socavar el derecho internacional. El calor en Francia, que este verano está batiendo todos los récords, está provocando un rosario de consecuencias, entre ellas una sequía que se teme sea nefasta para los sectores agrícola y ganadero. El país tiembla ante la llegada de la segunda ola de calor en menos de un mes. Se esperan temperaturas máximas de hasta 45 o 46 grados. En concreto, en París, a mediados de semana, se podrían superar los 40. En un principio se ha puesto una veintena de departamentos del centro y sureste en alerta naranja. La culpable, una masa de aire cálido que se irá extendiendo hacia el norte y el oeste hasta sofocar la mayor parte del país, con Bretaña como única excepción.
El gobierno francés está en alerta, preocupa especialmente la sequía. El ministro de Agricultura ha anunciado que pedirá a la Unión Europea un anticipo de unos 1.000 millones de euros de las ayudas de la PAC, la Política Agrícola Común, para poder ayudar a agricultores y ganaderos. También va a activar el dispositivo Calamidad Agrícola para desbloquear fondos extraordinarios. La mayor parte de Francia está en alerta por sequía y muchas regiones del centro en estado crítico, con restricciones de uso de agua, por ejemplo, para el regadío. El ganado ya está siendo alimentado con el heno previsto para el próximo invierno. Una cláusula de fuerza mayor va a permitir a los ganaderos cegar los restragos para alimentar a los animales. El objetivo es evitar que los envíen al matadero por no tener nada para darles de comer. Portugal lucha contra un fuego por varios días consecutivos. A pesar de haber controlado el 90% de las llamas, las autoridades portuguesas de protección civil mantienen la alerta en los distritos de Santarém y Castelo Branco, donde el viento y el calor pueden complicar las labores de extinción. Se espera que el termómetro alcance esta semana los 40 grados y los vientos superen los 35 kilómetros por hora. El incendio, registrado como el peor del año en tierras lusas, se provocó el sábado por la tarde en la localidad de Vila del Rei y se extendió al vecino Massao. 30 personas han resultado heridas. 9 de ellas fueron transportadas a diferentes hospitales y otras 21 fueron atendidas sobre el terreno. Cerca de 1.000 bomberos y unos 15 aviones participan en el operativo, que ha obligado a evacuar algunas aldeas. Por el momento, hay un hombre de 55 años detenido como sospechoso de iniciar uno de estos incendios. Para Diario de 4 en las internacionales, Giovanni Ramírez. Ahora nos vamos a una pausa y luego continuamos con el contenido de Diario de 4.